Bienvenidos y bienvenidas al Café Científico en línea de la Universidad de la Frontera, ya conectados a través de las plataformas digitales de UFROmedios y por la señal abierta de UFROvisión. Durante todo el año 2020 hemos abordado diversas temáticas con respecto a la pandemia desde distintos ámbitos, enfoques y por supuesto que también las consecuencias sociales, políticas. Y el confinamiento se ha transformado en una de las estrategias más seguras para hacer frente a este coronavirus. Sin embargo, para muchas mujeres, disidencias sexuales, el estar en casa puede llegar a ser justamente la estrategia más insegura. Sobre la violencia de género y la discriminación en cuarentena y en confinamiento también por el contexto de pandemia es lo que hoy día queremos conversar con la doctora Alenka Tomicic, psicóloga, doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, hoy día también académica de la Universidad Diego Portales e investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad del MIDA. Su línea de investigación se relaciona justamente a temas de salud mental, psicoterapia y los estudios en diversidad sexual. También nos acompaña la periodista Bárbara Eitel, magíster en comunicación, exdirectora del Servicio Nacional de la Mujer en la Araucanía y actual directora de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera. Alenka, Bárbara, bienvenidas al Café Científico de la UFRO. Buenas tardes, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañen. Comentaba yo al principio que justamente la cuarentena se ha transformado como en la columna vertebral casi de esta pandemia para poder hacer frente a los contagios y en muchos lugares esta estrategia de confinamiento es obligatoria. O sea, tenemos cuarentenas y encierros y estar en casa de forma obligatoria como norma sanitaria para poder hacer frente al coronavirus. Pero cuando se tiene que permanecer en casa con agresores, con victimarios, sobre todo cuando han existido situaciones preexistentes de violencia, probablemente esta estrategia puede tornarse bastante peligrosa e incluso pone en riesgo la vida de las personas. Bárbara, comencemos un poco por entender y por compartir también en general qué es lo que es la violencia de género y cuáles han sido estos factores que se han visto más o menos incrementados en este contexto de pandemia, de confinamiento y que probablemente también esté incrementándose la violencia de género en toda su expresión. Sí, bueno Alex, tú lo decías en tu presentación, ¿no? La casa, el hogar no es el lugar más seguro para las mujeres, las niñas, las jóvenes y también para las personas de las diversidades sexuales, ¿no? Eso ha sido desde hace muchos años. Lo que pasa es que hoy en día estamos en un contexto en que justamente como tenemos que estar en nuestras casas, se hace mucho más evidente y más visible, y para las personas que están viviendo estas situaciones mucho más complejo porque su vida está en riesgo doblemente, ¿no? Riesgo por el virus, algo que tenemos un riesgo todos y todas, pero además también el riesgo al interior del hogar, que es el lugar donde debiéramos estar seguros. Entonces, y segura. La violencia de género es la violencia que viven principalmente las mujeres por el solo hecho de serlo. Es una violencia que está además arraigada en nuestra sociedad, en nuestra cultura, donde hay patrones de subordinación hacia las mujeres, de dominación, ¿no? Donde hay una heteronormatividad, ¿no? Donde lo que es masculino se considera que es lo normal, lo que tiene que estar en una posición de poder y dominar lo otro, ¿no? Ahí es donde también yo creo que Alenka nos va a dar más detalles, ¿no? Respecto a también cómo se ve eso con las personas de las disidencias sexuales, ¿no? Que responden a determinados estereotipos y que también de alguna manera la subordinación también hacia ellos y la dominación y el maltrato y las violencias también son afectadas, ¿no? Esas personas. La violencia de género se manifiesta de diferentes maneras. Como es estructural, ¿no? No solamente en la casa, sino que también la podemos ver en los medios de comunicación, la podemos ver también en la educación, ¿no? La podemos ver en la calle, en diferentes espacios. Lo que está ocurriendo al interior de los hogares y de las familias principalmente, y lo que es más visible, es la violencia física, ¿no? Que tiene diferentes también graduaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Están desde los golpes, desde los empujones, los tirones de pelo, ¿no? Hasta situaciones mucho más graves como son los femicidios, donde la mujer es asesinada, ¿verdad? Por el hecho de ser mujer. También está la violencia sexual, que no solamente ocurre entre personas desconocidas, sino que también ocurren al interior del matrimonio, por ejemplo, ¿ya? Donde no solamente tiene que ver con que la mujer se le obliga a tener relaciones sexuales, ¿no? Sino que puede ser con situaciones de abuso también, ¿no? A las mujeres y a las niñas que viven mucho la violencia sexual, violencia económica, donde tampoco pueden manejar sus recursos, su dinero, su sueldo, su patrimonio, ¿no?
y la violencia simbólica, que tiene que ver también con cómo se van reproduciendo los estereotipos en la sociedad, que dice que ver, ¿no? Que tiene que ver con lo que es hombre, que ser hombre y ser mujer también, porque conversamos un poquito al principio, eso como a grandes rasgos, y evidentemente en este tiempo ha aumentado. El Ministerio de la Mujer decía que ha aumentado un 70% las llamadas al 1455. Entonces eso es gravísimo. Eso te iba a preguntar, Bárbara, porque claramente el estar en casa, como comentábamos, es uno de los factores también, pasa a transformarse casi de algo protector a algo bastante de riesgo, un factor de riesgo, estar justamente tratando de conllevar el coronavirus. Pero te iba a preguntar si habían antecedentes, datos. Tú mencionabas el 70% en el caso de las denuncias, ¿cierto? Que están hoy día registradas. Ahora me imagino que el número también evidentemente puede ser mucho mayor, considerando que los espacios para poder hacer las denuncias también son complejos si es que estás en el mismo espacio que el agresor. Claro, mira, ese es el teléfono, el 1455, que es un teléfono que ya lleva un tiempo implementado el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y que efectivamente las mujeres hacen ahí sus consultas. No necesariamente es una denuncia, sino que más bien tiene que ver con orientaciones, qué puedes hacer, si estás en una situación de riesgo o no. También se implementó un WhatsApp. Y la verdad es que eso también creemos que es una modalidad interesante, ¿no? Porque tú bien decías, no todas las personas tienen la tranquilidad, sobre todo si están en esos espacios, de poder tener una conversación telefónica tranquila, no están siendo observadas, están siendo controladas, ¿verdad? Y cualquier paso que puedan dar es un paso que las puede poner más en riesgo todavía, ¿no? Entonces es una situación súper compleja. Por eso las medidas un poco de ese tipo, ¿no? que las nuevas tecnologías también apoyan bastante para eso, pueden ser muy útiles para dar orientaciones y para salvar sobre todo la vida y la integridad de las personas. Exactamente. Alemka, sobre lo que comenta Bárbara y además sobre los tipos de violencia que ella justamente hacía alusión, ¿qué sucede también con el confinamiento y la población LGBT+? ¿Qué significa resguardarse en casa cuando justamente es bastante complejo, cuando hay personas, como mencionábamos, que dependen de sus familias, dependen económicamente de sus familias, cuando éstas no están de acuerdo con sus decisiones? Son justamente esas diferencias probablemente cuando salta la violencia como este mecanismo heteronormativo que mencionaba Bárbara. Sí, o sea, justamente se produce y se reproducen este tipo de violencias que surgen a propósito de la estigmatización y la discriminación de las personas que se ubican en identidades de género, digamos, no heterosis, ¿no? O sea, incluye a las mujeres, pero también incluye a mujeres lesbianas, o sea, se reproducen y se suman fuentes de discriminación y de violencia por la identidad, ¿no? Entonces, mujeres lesbianas, hombres gays, mujeres y hombres bisexuales, personas trans femenina, trans masculina o de género no binario, y bueno, de todos los más que aparecen en la lista. Y justamente para muchos y muchos de ellas y de ellas, el espacio de la casa, el espacio de la casa compartido con las familias, padres, madres, hermanos, hermanas, puede ser un lugar seguro en algunos casos, pero también sabemos que puede ser un lugar de alto riesgo, que puede ser de alto riesgo en dos sentidos. Uno, en el sentido del rechazo, que puede llegar a la violencia. Es conocido, por ejemplo, en el caso de mujeres, a propósito de la violencia de género, de mujeres lesbianas, las violaciones correctivas, ¿no? Por ejemplo. Y también de rechazo que no necesariamente se traduce en una violencia física o sexual, pero sí en una violencia que se acumula y se internaliza, ¿no? Lo que se llama el estigma internalizado, y que redunda finalmente en la autoviolencia, en la autolesión y en el exponerse a situaciones de riesgo al haber internalizado ese estigma, esa discriminación, y hacerlo como un valor propio. Además, tenemos situaciones diversas dentro de la diversidad sexual que aumentan o disminuyen los factores de riesgo y cómo el confinamiento puede ser una medida menos buena que no estarlo, digamos. Claro. Por ejemplo, tenemos el caso de las personas trans, de niños, niñas y jóvenes trans, que no solamente experimentan o pueden experimentar el rechazo al interior de sus casas, sino que el confinamiento también puede significar la detención, y ha significado en este minuto, de los procesos de tránsito, de los acompañamientos, por ejemplo, atención psicológica, pero también
de las horas a médicos que no son prioridad en este minuto, y que significan un tremendo estrés. No pueden ir al médico a hacer los tratamientos de hormonización o las cirugías que en este minuto están detenidas, las cirugías electivas. Entonces ahí tenemos también cómo las medidas sanitarias, que son importantes respecto del coronavirus, generan situaciones que son complejas para personas de las diversidades o disidencias sexuales. Tenemos el caso de niños, niñas, que están en proceso, como uno puede decir, de salir del closet, y que esto ha significado un regreso para muchos al closet, ¿no? El closet del hogar, al ocultamiento. Pensemos en adolescentes, en jóvenes, que estaban iniciando o que están explorando las relaciones sexoafectivas, ¿no? Y que justamente el espacio escolar, por ejemplo, que no siempre es tan seguro, pero que genera el encuentro con pares, se ve totalmente clausurado, y si bien se cuenta con estas posibilidades de relaciones a través de dispositivos online, así como nosotros estamos conversando, la verdad es que en el caso en estos casos, digamos, se ve sumamente impedido, ¿no? de hacer, y se vuelve inseguro además de expresar. Se trata casi de es un confinamiento mucho más allá de estar en casa, de hecho. O sea, te retrocede mucho en los aspectos en los que justamente la población LGBT más ha ido avanzando para poder tener un espacio más de valoración en la sociedad. Y en ese tema, Alemka, ¿cómo has visto? Sé que esto es una pregunta, no la hago más bien desde la ideología, pero sí más bien desde el rol del Estado. ¿Cómo has visto el rol del Estado en este tema, sobre todo en el tema hoy día con respecto a la pandemia, más allá de lo que mencionabas tú con respecto a algunas medidas desde el ámbito más sanitario que han dejado un poquitito pendiente algunos temas con respecto a avances en tratamiento, cosas así? Está claro hoy día ser mujer, ser disidencia sexual, ser hombre para la sociedad no es lo mismo. En cuarentena esa diferencia se ha marcado mucho más, y en un sistema estructural tan rígido como es el de nuestra sociedad siguen funcionando muchas cosas de las mismas maneras, con las mismas jerarquías, las mismas exclusiones. ¿Ha habido respuestas más bien con una perspectiva integral o se ha invisibilizado totalmente este tema? Mira, desde el ámbito que yo más me desenvuelvo, que es el ámbito de la salud mental, el bienestar, la verdad es que todos los procesos, los avances, o sea, no es que se haya retrocedido a la ley implementada, ¿no? Desde el 2018, 2012, partiendo por la ley antidiscriminación, pasando por la ley de identidad de género. No es que se haya retrocedido, esos procesos siguen, sin embargo, en el fondo, hoy en día todo se convirtió en pandemia. Los procesos, por ejemplo, de cambio registral de identidad, que es tan importante para las personas con identidades trans, se han visto detenidos, no es prioridad, por supuesto. Y en términos de las proyecciones de salud mental, por ejemplo, en el Ministerio, la verdad es que ha sido una mirada hasta ahora bastante estandarizada, ¿no? Entonces, cuando se estandarizan los procesos, cuando no se focaliza en necesidades específicas de ciertos grupos, donde se intersectan distintas características socioestructurales y de identidad, la verdad es que termina siendo una política que es no voy a decir patriarcal y heteronormada. Es decir, una política que piensa en un sujeto que habitualmente es un ciudadano, hombre, heterosexual, relativamente sano y probablemente de nivel socioeconómico aventajado. Esa es mi impresión hoy en día. Ahora, yo entiendo que eso ocurra porque toda la energía, toda la política está puesta en la crisis sanitaria, pero al focalizar en esa área y de esa manera, deja de lado muchas necesidades, incluso respecto a la misma crisis del coronavirus. Por ejemplo, todo lo que se ha estado planteando respecto a los tratamientos de VIH, ¿no? Que no toda la población, pero una población importante de personas portadoras de VIH son personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género, principalmente hombres gay. Y
y eso se ha detenido, ha habido muchos problemas. Entonces, como que la política pública se concentró en salud y en salud mental, en este estándar, en esta generalidad, y queda fuera los grupos minoritarios con necesidades específicas, y en eso entramos las mujeres y entran disidencias sexuales o diversidad sexual. Es súper complejo porque esto es lo que va a pegar lo que se llama la segunda ola, ¿no? Que no es el rebrote del coronavirus, sino que es lo que va acompañando con la crisis económica y con la crisis de salud mental. Exactamente. Estuvimos en algún café científico también al profesor Manuel Ortiz, psicólogo, doctor en psicología, y nos comentaba, esto es como casi cuando ocurre un tsunami. Viene una ola, después viene una ola más grande, y después viene el efecto que trae, no solamente tiene que ver con aspectos sanitarios, sino que también social, político. Bueno, y de hecho no es que venga, ya estamos Ya estamos, y probablemente el pic, no tengamos algo así como un pic, sino como, bueno, aquí me cambio un poco de tema, pero también incluye, se ha visto que las segundas olas en otras pandemias o en otras catástrofes de esta naturaleza duran 5, 6, hasta 10 años. Se ha reportado como la ola de los problemas de salud mental. Es un tremendo problema. Sí. Bárbara, como mencionaba también Alemka, con respecto a estas diferencias, estas inequidades que también se van visibilizando mucho en el contexto de pandemia, si bien hay un consenso bien generalizado en que la desigualdad de género y sexual es más bien igual para las mujeres, pero en términos de género, no probablemente en términos de clase social, de etnia, de raza. ¿Quiénes son más vulnerables hoy día a la violencia de género, en términos generales, o cómo se está viendo hoy día también en el contexto pandémico? Bueno, yo creo que aquí lamentablemente es lo que no podemos ver, ¿no? Lo que no está siendo contado hoy en día, ¿ya? Estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres rurales, las mujeres que en nuestra región viven en espacios mucho más alejados, no solamente en el campo. Estoy pensando, por ejemplo, en las comunas cordilleranas, te fijas, las que tienen altos niveles de violencia también, ¿no? O las que de alguna manera la conectividad no es tan fácil, no tienen cómo poder no solamente acceder a internet, sino que acceder a poder salir de la casa. ¿Te fijas? Porque la casa está en medio del campo, ¿no? Los caminos, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay lamentablemente muchas mujeres que no sabemos cómo están, que antes era complejo, pero ahora lo es mucho más también. Y que están sujetas a muchas formas de violencia, ¿no? Alemka también planteaba el tema de las violaciones, ¿no? De las violaciones correctivas, o también, por ejemplo, las mujeres que no las dejan tomar sus anticonceptivos, ¿no? Y que tengan todos los hijos que tengan que tener, y ellas no pueden planificar respecto de su cuerpo, ¿no? De sus embarazos. Entonces, que hay muchas formas de control, además, que están muy normalizadas en nuestra sociedad, y que las mujeres también, de alguna u otra manera, han ido abriendo más los ojos, ¿no? Y a partir del trabajo que han hecho muchas mujeres, a partir de lo que es de cuando se empiezan a poner los conceptos de género, empieza a haber más políticas públicas, ¿verdad? Empiezan a darse cuenta que lo que viven es un tipo de violencia, ¿no? Entonces, aquí también yo creo que el rol que cumplen, además, ya que tú también mencionabas el rol del Estado, por ejemplo, de las políticas públicas, es como también y lo que mencionaba Alemka también, ¿no? Como también desde los diferentes espacios y territorios se pone atención a estas diversas formas de violencia, estas diversas formas que tienen hoy día las personas, además de vivir estos fenómenos, ¿no? O sea, la pandemia claramente no es lo mismo que en Santiago, no es lo mismo en Temuco y no es lo mismo en Tolten, por ejemplo. ¿Se fija? Entonces, ahí también los municipios, por ejemplo, tienen un rol fundamental. Conocen su espacio, conocen su territorio. También hay programas también de la política pública, ¿no? Que están instalados yo diría que en prácticamente todas las comunas. Entonces, aquí también tiene que haber una articulación muy importante, ¿no? Una mirada desde el mismo territorio, desde lo que viven las mujeres, tú lo mencionabas también, de pueblos originarios, acá en nuestra región, mujeres mapuche, las mujeres migrantes, ¿no? Imagínate, no están en su país, muchas tampoco no hablan el español, ¿no? Lo que hemos visto con muchas miles de haitianas que están llegando a nuestro país o que han llegado a nuestro país. Entonces aquí no es, como decía Alemka, no una política que tiene que ser pública, que tiene que ser igual para todas, al contrario. Hoy día el desafío es
cómo en este contexto vamos viendo qué es lo que cada grupo necesita y cómo vamos también de esa manera haciéndonos cargo como país de esa misma diversidad, ¿no? Que además también es una responsabilidad del Estado, una responsabilidad social también. Entonces, creo que aquí lo interesante hoy en día, insisto, que tenemos también las redes, los medios de comunicación, que hay mucha más conectividad también al respecto, pero que además también estos medios y estas redes también tengan perspectiva de género, ¿no? Que no vayan naturalizando los estereotipos, que no vayan también avalando las conductas de violencia, ¿verdad? Hacia todas las personas, ¿no? Que estamos hablando de, quizás más especialmente, ¿no?, de las mujeres y de las disidencias sexuales, ¿no? Pero aquí hay un rol muy importante que cumplen los medios de comunicación, por ejemplo, que hoy en día son además el espacio de información que tenemos y de conexión con el mundo, ¿no? Y con nuestras familias, con nuestros amigos, etcétera, y con lo que pasa. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad doble hoy día, o triple, de cuidar la vida de las personas, cuidar la integridad, y a partir especialmente de todas estas otras situaciones que hemos visto, ¿no? Y la violencia de género, quizás esta es una oportunidad también para tomarle realmente el peso que tiene en nuestra sociedad una pandemia que ya lleva mucho tiempo. Bárbara, lo mencionaste, pero justamente te iba a preguntar cómo has visto también el rol de los medios de comunicación. Alemka daba su mirada con respecto, claro, al rol del Estado en este tema, pero efectivamente hoy día hay consecuencias que trae la pandemia, la violencia de género, como se ha visto en este tiempo de confinamiento, probablemente es una de estas consecuencias de estos problemas, de estas olas, como mencionaba Alemka, que ha traído la pandemia. En tu evaluación, más bien desde la experiencia como directora de equidad de género también de la universidad, ¿cómo has visto el rol de los medios de comunicación? ¿Se ha posicionado el tema? La verdad es que, siendo crítico, probablemente uno no lo ha visto con el énfasis que debería estar. Sí, mira, yo creo que aquí hay diversidad de medios, además, ¿no? Aquí en nuestra comuna, en nuestra región, y también uno lo ve desde los medios de comunicación más tradicionales. Claro, entonces yo creo que hay medios que han cumplido roles súper importantes, no solamente en torno al tema de la violencia de género, sino que la pandemia en general, ¿no? Han develado situaciones que de alguna manera la ciudadanía debiese estar informada, y también ejercen su rol, ¿no?, de control social también, ¿no? Uno echaría un poco más de menos, efectivamente, que no solamente el tema de la violencia de género, sino que las desigualdades de género en general también estuvieran como más presentes, ¿no? Hay muchas miradas, muchas mujeres, hablamos de las mujeres rurales. Los medios de comunicación serían fundamentales en que nosotros pudiésemos saber, para justamente poner los temas, interpelar a la política pública, ¿no? Saber qué está pasando con esas mujeres. Por ejemplo, hay otro tema que es muy, muy complejo y que, si bien no tiene directa relación con la violencia, pero algo también, que es la corresponsabilidad. Hoy en día las mujeres están con una carga pero grandísima en los hogares, ¿no? Viendo las tareas con los niños y las niñas, muchas trabajando también, ¿no? Haciendo las labores del hogar. Entonces, además la presión, imagínate además en un contexto donde puede haber situaciones de violencia, o hay una situación ahí de repente un poco que está tensa, ¿no? Cuando además hay una carga tan importante en las personas, la verdad es que es mucho más rápido el escalar hacia una violencia que puede ser más grave, ¿no? Hacia una violencia física que pueda producir también algún daño, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay muchas situaciones que los medios de comunicación pudiesen estar presentando, ¿no? Y también sacando un poco los estereotipos, porque todavía seguimos viendo esto de las mujeres buenas, las mujeres malas, ¿no? En los medios de comunicación. La mujer que sale a las fiestas, la que toma, es la que puede ser violada, ¿no? ¿Te fijas? Entonces creemos que aquí nadie, no hay ninguna razón para que alguna persona sufra algún tipo de violencia. Nadie te da derecho a eso. Nadie te da derecho a subyugar a otra persona, a maltratarla, menos asesinarla, violentarla sexualmente. Entonces yo creo que aquí lo importante es que también los medios asuman ese rol del compromiso social, compromiso con la equidad de género, porque no se trata aquí de coartar una libertad de expresión. Estuve hace 2 días en un conversatorio justamente del Colegio de Periodistas por este tema, y conversamos respecto a eso. Aquí no se trata de decirles qué pueden decir o qué no, sino que además también aquí hay un marco, ¿no?, que la sociedad ha ido construyendo, que las mujeres hemos ido avanzando. Tenemos además convenciones internacionales que Chile ha suscrito,
que nos obligan como país también a ir avanzando en aquello, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la CEDAW, que Chile la suscribió el año 89, Convención de Belém do Pará en el 94, si mal no recuerdo. Entonces aquí hay un marco en el cual nos tenemos que ir moviendo. Y hay un marco que tenemos que respetar no solamente como Estado, sino que además también las otras instituciones de la sociedad también alinearse para que podamos además ser un país donde las personas puedan vivir tranquilas y en plenitud sus derechos. Exactamente. Alemka, hemos conversado por el tema de salud mental, lo mencionabas también hace un momento. Hay diferencias probablemente, no diferencias, más bien se acentúan ciertos síntomas con la cuarentena, lo hemos conversado también en otros programas, depresión, estrés, y estos síntomas sin duda que también pueden verse incrementados o acentuados cuando te hacen sentir distinto, cuando te hacen sentir excluido, cuando hay discriminación, cuando hay soledad. Debe tener un impacto distinto. La pandemia en ese sentido podría estar marcando diferencias también en estas prevalencias de salud mental en personas de la diversidad sexual. Sí, bueno, en condiciones, llamémoslas normales, hasta ahora, lo que se ha visto y lo que se había investigado, y yo creo que se sostiene, es que uno observa disparidades respecto de resultados de salud mental entre personas heterosis versus personas LGBTI más en adelante. Y esas disparidades se explican principalmente por determinantes sociales de la salud, es decir, por condiciones de estrés, que se llaman de estrés de minoría, vinculadas a la estigmatización, discriminación y violencia, y que se relaciona con esto que yo decía antes de internalización de estos estigmas, de estas discriminaciones que se traducen en prácticas de ocultamiento, de autorrechazo, y que se puede expresar en sintomatología depresiva, ansiosa, y en extremos más complicados que tiene que ver con procesos suicidas de ideación, intento y lamentablemente acto suicida consumado. Estas vulnerabilidades, que podríamos decir que no son como intrínsecas del individuo, pero se han depositado a propósito de estos procesos sociales, dejan más expuestos a otro tipo de estrés a las personas. Entonces lo que se ha visto es que personas, y se ha documentado ya en otros países que llevan más tiempo que el nuestro con la pandemia, y que ya están obteniendo resultados en las investigaciones, China, España, Italia, que las personas que venían ya con procesos de salud mental se han acentuado, y aquellas que no, pero que tienen condiciones de vulnerabilidad, han presentado más síntomas que aquellas que no están en esos grupos. Y eso nos hace pensar, no tenemos aún como datos aquí en Chile, pero sí se ha recogido en otros países, que las personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género presentan mayor riesgo y están expuestas a presentar sintomatología vinculada a la salud mental, depresiva, ansiosa, problemas de sueño, etcétera, etcétera, a propósito de las medidas, de las condiciones que genera la pandemia que estamos atravesando mundialmente. Por eso hay que prestar, y por eso insisto en algo que también mencionaba Bárbara, ¿no? de la focalización de la mirada a la diversidad, porque justamente la política pública, las acciones de los servicios de salud debiesen estar focalizadas o prestar particularmente atención o generar espacios donde eso sea visibilizado a estos grupos en que se intersectan variables sociales que los hacen más vulnerables o proclives al desarrollo de sintomatología. Entre ellos, bueno, mujeres y diversidad sexual y de género, pero cruzado por otras variables. Yo creo que aquí hay que jugar harto a la interseccionalidad, es decir, como decía Bárbara, no es lo mismo pertenecer a una categoría de la diversidad sexual viviendo en ruralidad o viviendo en la urbe, o por ejemplo estar confinado pero en una casa grande o en 2, 3, 4 metros cuadrados, ¿no? O sea, hay un montón de variables que se cruzan y que hacen a las personas que estén más vulnerables, expuestas a estos estresores sociales que van a ir en aumento. O sea, puede que
que la epidemia y los contagios vayan disminuyendo, esperemos, pero los estresores que vienen van a ser, yo creo, y avisoro, aún peores. Además, déjame contarte que ya hace años se viene observando a nivel mundial, y también uno ve rastros en Chile. Hace poco Móvil presentó resultados a propósito de encuestas que hace siguiendo la ley de antidiscriminación, ciertos movimientos regresivos, como decía, a nivel mundial y también en Chile, respecto a los avances en derechos de la diversidad sexual y de género. Se ha observado cada vez más presencia de discriminación, cosa que es sorprendente, por un lado, ¿no?, con todos los avances que habíamos logrado, pero que por otro lado da señales de que esto se acentúa además a propósito de la crisis económica y sociales, como ha mostrado la historia, ¿no? O sea, luego de grandes crisis económicas y sociales toman fuerza movimientos más conservadores y regresivos. Hay que tener ojo con eso también. Sí. A propósito de esto, Alemka, quería mencionar, el año pasado fuiste distinguida por la Fundación Todo Mejora, justamente por los aportes y la contribución que hace tu línea de investigación a la prevención del bullying y del riesgo suicida en niños, niñas, adolescentes. Y la verdad es que quería destacarlo también porque en torno a la investigación y a la ciencia es súper importante también que desde el mundo de la diversidad sexual, en este caso desde una fundación que trabaja con la diversidad, se distinga este aporte, porque creo que es importante también lo que hacen las universidades. ¿Cómo recibiste esto el año pasado? Te alcancé a escuchar un poco cortado, pero entiendo que me estás preguntando por el premio que me dieron de Todo Mejora, desde la academia, desde la investigación, como la contribución a la prevención del bullying y la violencia, como lesbofobia, transfobia. Mira, la verdad es que lo recibí con mucha alegría. Es un premio que no solamente está dirigido a mi persona, yo soy la cara visible, pero es una línea de investigación que desarrollamos en el Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia de la Universidad Diego Portales, donde trabajamos un equipo bien grande y diverso también. Y claro, nuestro foco de atención ha sido en los últimos, te diría, 6-7 años, uno de los focos de atención tiene que ver con salud mental y diversidad sexual y de género, y particularmente la oferta psicoterapéutica, que es el área en que yo más me desarrollo, una oferta psicoterapéutica que sea culturalmente sensible o sensible a las necesidades específicas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género en Chile, que es culturalmente competente, y también con cierta como vigilancia a las prácticas que se llaman correctivas, ¿no?, o conversivas, que están, por supuesto, absolutamente rechazadas desde el Colegio de Psicólogos mundialmente, pero sin embargo siguen siendo practicadas incluso aquí en Chile, y en Chile también, de manera bien solapada, ¿no? Entonces estamos como con esta doble causa. Entonces no estudiamos necesariamente bullying, pero sí otras formas de violencia que se dan desde el colegio, en las familias y en la vida adulta, ¿no? O sea, esto no es solo un problema de niños, niñas y jóvenes, muy, muy importante focalizar ahí, pero también es un problema que acompaña a las personas adultas a lo largo de su vida, que pertenecen a la diversidad sexual y de género, incluso hasta personas mayores, hoy en día, que son... Cuando uno piensa en la diversidad sexual y de género, habitualmente si uno le pregunta a alguien, se imagina a una persona joven, o un niño, una niña, pero tenemos personas en todo el ciclo vital pertenecientes a la diversidad sexual. Personas mayores que recién en esta época, a esta edad, están saliendo del closet, para ellas y para los otros, por ejemplo. Entonces, esa es como nuestra vocación y nuestra mirada, y por supuesto es un honor haber recibido ese premio, ¿no? Ese reconocimiento, que más bien nosotros estamos al servicio con nuestra investigación para colaborar a generar condiciones de igualdad y a celebrar también la diversidad. Yo creo que, por lo menos, pero mi mirada es que tenemos que cuidarla y celebrarla, ¿no? Así como
no solamente como un objeto de equidad porque tenemos que respetar los derechos, sino porque es bueno tenerlo, porque nos hace bien a todos y a todas. Exactamente, me lograste interpretar muy bien la pregunta. Justo cuando estaba hablando me apareció un mensaje, su conexión es inestable, es parte de estar justamente en esta modalidad virtual, pero justo hacía alusión al reconocimiento que había hecho Todo Mejora también al trabajo, no solo que haces tú, sino que hace todo el grupo de investigación que trabaja en estos temas, y eso es lo que decía, o sea, me refería a que justamente es bonito, es importante que las organizaciones ciudadanas reconozcan lo que se hace en investigación, porque la investigación tiene que estar al servicio, en este caso, de las personas de la diversidad sexual, pero también en muchas líneas que tienen que estar trabajando muy de la mano con las personas, que yo creo que para eso está la ciencia y la investigación. Y a propósito de esto mismo, y aquí les pregunto a las dos, Bárbara y Alenka, el rol de la universidad en este tema, porque creo que también es importante, no solamente desde las políticas públicas como paraguas general, que ya hemos ido conversando, que tampoco puede ser una muy estructurada, porque el tema es diverso y además es muy distinto situación a situación, pero me imagino que también tiene que haber una bajada más institucional, no solamente tiene que ver con aspectos más estructurales, sino que también culturales probablemente. ¿Cómo se tiene que instalar este tema más allá, por supuesto, que de la investigación? Me refiero a un tema un poquitito más desde la mirada de las instituciones de educación superior, sobre todo cuando ahí hay una población también que es importante ir educando, de ir llevando en estos temas en este tiempo. Bárbara y Alenka, por favor. Sí, bueno, yo creo que la educación en general y las universidades en particular tienen un tremendo rol y una tremenda contribución que hacer desde todos sus ámbitos estratégicos, ¿no? Por un lado, porque son una comunidad bastante grande, ¿no? Nosotros en la Universidad de la Frontera tenemos alrededor de unas 15.000 personas, más o menos, Alex, imagínate. Yo diría que en la región de la Araucanía, prácticamente todas las personas o hemos estudiado en la Universidad de la Frontera, o tenemos a alguien que está estudiando ahí, o trabajamos ahí. Entonces la relación, el vínculo que hay con la universidad es muy fuerte. Entonces es un referente, un modelo muy importante culturalmente en nuestra región y para las personas. Por lo mismo, yo creo que instalar el respeto a los derechos de las personas, como decía Alenka, no es solamente porque tenemos que respetarlo porque está en una norma, sino que eso hace que esas personas puedan vivir felices y en plenitud. Yo creo que es su derecho a ser felices, no a estar tranquilos, a poder caminar por la calle, a poder ir a estudiar, te fijas, a trabajar. Entonces, instalarlo desde lo cultural, desde esta mirada de una sociedad mucho más abierta, como decía Alenka, ¿no? Que celebre la diversidad, que lo vea como un valor positivo, no como que es algo negativo, no como que tenemos que estar aquí dominando el resto como yo quiero, ¿no? Desde la perspectiva que yo quiero instalar. Y además también pensando en que en la medida en que nosotros podamos como universidades instalar esta mirada al interior, también las personas que se están formando con nosotros, ¿no? Van a poder ser multiplicadores hacia afuera, multiplicadores no solamente en su espacio familiar, sino que también en sus espacios profesionales, en el entorno profesional, en lo que están haciendo, pero también que sean capaces de mirar y descubrir las diferentes realidades y transformarlas en positivo. Yo creo que ese es como el tremendo desafío desde todos los ámbitos profesionales. O sea, yo, no sé, ingeniero, estoy trabajando y salgo y voy a visitar una obra, no sé, y puedo ver qué está ocurriendo ahí. Si hay alguna discriminación, si hay alguna vulneración, o cómo puedo yo ser capaz de transformarlo y decirles, miremoslo de otra manera y aportemos, o desde la salud, o desde de quienes estudian pedagogía. Te fijas, un tremendo desafío y bueno, hay que construirlo. Yo creo que aquí la idea es conversarlo, reflexionarlo, construirlo. Evidentemente nos falta harto. Aquí hubo un movimiento importante también de mujeres el año 2018, ¿no? En muchas universidades de nuestro país, donde además se pusieron, ¿verdad?, en el tapete público muchas situaciones y que afortunadamente se están abordando, ¿no? Se están trabajando, pero bueno, como todo cambio cultural, las cosas lamentablemente no son tan rápidas como quisiéramos, ¿no? Pero yo creo que aquí es una tarea importante y hay que asumirla con todo el compromiso y la dedicación que eso conlleva. Aquí estamos todos llamados a eso, funcionarios, funcionarias, directivos, académicos y académicas, ¿no? Que tienen un rol pero importantísimo, quienes hacen ciencia, investigación y pensando también en nuestros estudiantes. Todo lo que hacemos nosotros en la universidad
es para formarlos a ellos. Lo que hacemos fuera de la sala de clases también. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes de ese rol y pensar que somos unos privilegiados y privilegiadas de poder aportar en ese cambio. Así lo veo yo al menos, y creo que es una tremenda oportunidad. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con Bárbara. Pienso que sí, la universidad no es un espacio ajeno a la vida social. No es como que uno entra a la universidad y tiene una membrana que deja fuera todas las prácticas sociales, para bien y para mal. Entonces, la universidad puede ser, y ha sido por momentos, reproductora de prácticas sociales que pueden ser discriminadoras, que segregan, que dejan fuera personas, grupos, identidades de nuestra sociedad. Yo creo que es muy importante en la vida universitaria, desde todos sus actores, estar atentos, vigilantes, no persecutoriamente, pero sí vigilantes, no solamente a las prácticas que por su presencia discriminan, sino también aquellas que por su ausencia lo hacen. Nosotros, por ejemplo, estamos llevando a cabo una investigación en distintas escuelas de psicología, revisando los programas y viendo en qué líneas formativas, en qué cursos y cómo aparecen temáticas vinculadas a la diversidad sexual y de género. Súper importante, ¿no? El desarrollo de la identidad sexual, las problemáticas específicas que presentan ciertos grupos como estos grupos que estoy mencionando, y nos hemos encontrado que en psicología, donde uno debiese esperar aparezcan estas temáticas, hay muy poco. No es una temática de los programas, de cursos donde uno esperaría, por ejemplo, que apareciera en cursos de psicología del desarrollo o en cursos vinculados a el desarrollo de infancia, juventud. En psicología clínica, la atención a problemáticas específicas de la diversidad sexual y de género no aparece, ¿ya? Entonces ahí hay, por ejemplo, una discriminación que no es por acción, sino más bien por omisión. También en la vida académica, ¿no? Quienes tenemos el privilegio de poder desarrollarnos laboralmente o académicamente en la universidad, también somos conscientes, las académicas, de que siguen habiendo, pese a los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, discriminaciones de género, ¿no? O sea, la cantidad si uno hace una mirada a todas las universidades, hablo por la mía también, de la distribución entre el cargo directivo entre hombres y mujeres, el resultado no es muy bueno. En términos de cómo, por ejemplo, en este contexto de pandemia, los desarrollos en la trayectoria académica, investigación, publicación, se ven frenados totalmente para las mujeres, incluso se ven acelerados para el caso de los hombres, ¿no? El confinamiento incluso ha significado para muchos hombres académicos un espacio de resguardo para su producción en investigación. Entonces, no sé, estoy muy de acuerdo con lo que dice Bárbara. Yo creo que la universidad tiene una responsabilidad, todos sus miembros, porque la universidad tiene además esta característica, independiente de la disciplina, de esta vocación al cambio, ¿no? a la innovación, al rol social, a su como inserción y finalmente por el desarrollo del país, del bienestar de las personas. Pero si no estamos atentos, atentas a que eso no nos hace inmunes a reproducir prácticas de discriminación y desigualdad, podemos estar más bien reproduciendo eso sin siquiera darnos cuenta. Sí, Alenka ahora ese claro, y Bárbara también, son los escenarios como ideales, porque claro, uno trata de llevar este tema así en las universidades, pero y muy breve, solamente porque me queda la duda, pero ¿cómo avanzar también en los prejuicios o en lo cultural cuando hay comunidades universitarias tan estructuradas a lo más tradicional? Porque ahí no sirve la estructura, no sirve que instalemos una dirección, no sirve que instalemos, porque finalmente también se mantienen las mismas prácticas, y tampoco tengo la impresión de que tampoco sirven las declaraciones más públicas, o decir que somos una universidad que reconoce la diversidad sexual, por ejemplo, cuando efectivamente cierran la puerta y hay acciones que van en contra de esa misma declaración.
Entonces, un poquitito hacia eso iba mi pregunta, ¿cómo abordar también desde las universidades esta parte que es un poquito más silenciosa, pero que sigue ocurriendo a pesar de los avances que han habido? Es bien, o sea, es complejo. Es muy complejo porque es como la pregunta de cómo abordamos socialmente, finalmente. Entonces, como desde la estructura, como dices tú, a veces no es la mejor estrategia y más bien son espacios microsociales lo que se pone en juego y hay un compromiso a nivel, qué sé yo, en la universidad, la estructura universitaria a nivel de unidades académicas, a nivel de facultades, entre el estudiantado, ¿no? Las dirigencias y organizaciones estudiantiles. Y ahí muchas veces yo creo que está la tensión entre las como buenas voluntades y disposiciones individuales que se reciben bien y se agradecen, pero que también yo creo que esto requiere un esfuerzo institucional. Porque no puede quedar sujeto a la buena voluntad, ¿no? O sea, tiene que haber reglamento. Yo creo que la universidad, a propósito de las movilizaciones del 2018, que ocurrieron en las universidades en general, de las tomas, qué sé yo, respondieron algunas más rápido, otras más lentas, con la generación, por ejemplo, de los departamentos de género, con las normativas contra la violencia de género, y la inclusión, incluso las revisiones del lenguaje que utilizamos, el lenguaje permitido, el lenguaje inclusivo. Uno puede decir son cuestiones de forma, pero finalmente van generando la estructura para que los hábitos, o la manera en cómo habitamos esa estructura, vayan más a la par con estos ideales de igualdad y de no discriminación, y que al menos de esa manera cuidemos que esas prácticas o malas prácticas no ocurran y que esperamos que además generen una conciencia y un cambio ya más a nivel como de principios y no solamente de regulaciones. Y ahí yo creo que nos cae más responsabilidad en el ámbito universitario, menos a docentes, a directivas, directivos, en términos de nuestros programas de estudio, de nuestras prácticas. Yo, por ejemplo, hago clases del curso de investigación en la universidad y, por ejemplo, en términos de igualdad de género, me pasaba que yo armaba los grupos de investigación y tenían que elegir a un coordinador o una coordinadora y siempre terminaban eligiendo a una mujer que hacía las veces como de secretaria. Entonces, por ejemplo, prácticas concretas, yo hoy en día hago los grupos de investigación y exijo que el coordinador sea un hombre, salvo que el grupo no cuente con participantes hombres, ¿no? Entonces, como ciertas prácticas que van rompiendo esos estereotipos, esas designaciones debido al rol o la expresión de género. Bárbara. Sí, yo quería también comentar un poco relacionado con lo que dice Alemka, que bueno, que también la universidad es reproductor de un poco de los roles tradicionales, ¿no? O no un poco, bastante. Por ejemplo, tenemos las universidades, por lo menos en la nuestra, ¿no? La mayoría de las direcciones de carrera están a cargo de mujeres, ¿ya? Sabemos ¿qué es lo que hace una dirección de carrera, ¿no? Soluciona más la cosa doméstica, entre comillas, de una de las carreras, no sé, que alguien faltó por alguna situación de salud o que tiene un problema con un ramo, etc. Claro, pero las direcciones de departamento, donde está, digamos, la generación del conocimiento, otro tipo de relaciones, ¿no? La mayoría hombres. Entonces, justamente, no es que tengamos algo contra los hombres, ¿no? Para nada. Tenemos muchos amigos, yo tengo marido, tengo hijos, etcétera, así que no tengo nada contra ellos, al contrario. Pero creo que aquí también es cómo está distribuido el poder. Ese es el tema, ¿no? Cómo está distribuido el poder al interior de las estructuras en general de nuestra sociedad y, bueno, en particular también en este caso en la universidad. Yo creo que aquí el paso es un poco cómo pasamos del interés individual de muchas personas, que es fundamental, ¿no? Que han movilizado las investigaciones, que han movilizado, ¿verdad?, la instalación de temas a un compromiso político más amplio, ¿no? Un compromiso que tiene que estar instalado en la estructura y que efectivamente tiene que ver con la instalación de las políticas de equidad de género, y que esas políticas tienen que estar en todos los ámbitos estratégicos de la universidad. Y además también cómo
cómo logramos que esto no tenga que ver solamente con la voluntad personal, ¿no? Yo siempre digo, o sea, esto tiene que seguir, estemos nosotras, el grupo que estamos, o no, digamos, esto no tiene que ver con la voluntad de las personas, lo mismo con las estudiantes, ¿no? Cuando son las que participaron justamente del movimiento, la dirigencia o la instalación de los temas tiene que seguir, aunque ellas ya no estén en la universidad, aunque se hayan titulado, aunque egresen. Y eso tiene que ver también cómo se van formando las personas, ¿no? Cómo se van instalando los temas, cómo se va haciendo también la formación de los liderazgos femeninos. Yo creo que eso es muy importante, de las mismas disidencias. Nosotros hace un mes atrás, menos quizás, estuvimos en un taller súper interesante que hicimos con la dirección, con un liderazgo con enfoque género, con las mujeres del Consejo Presidente y también con jóvenes de la disidencia sexual. Entonces estuvo muy interesante también la conversación, el trabajo con ellos. Con ellas. Yo diría que además también, fíjate que hay algo que nos dificulta mucho, sí, la pandemia, para poder avanzar en esto, es que nos dimos cuenta cuando estuvimos haciendo como un checklist, ¿no? De qué es lo que hemos hecho, cuántos talleres, quiénes han participado, cuando estábamos previo a la pandemia y cuando de alguna manera organizamos los talleres en coordinación con otras estructuras de la universidad, direcciones, divisiones de servicio, etcétera, teníamos bastante participación masculina, ¿ya? Había un poco ahí de empuje, ¿no? a la participación, lo que ha bajado pero notoria y considerablemente en la pandemia. Los hombres que participan son mucho menos. O sea, cuando está el impulso, cuando está ahí la obligación, ¿no? Sí van, y creemos que es importante que sea intencionado, ¿no? Entonces este momento nos está jugando también en contra para esas actividades, porque generalmente si tú te conectas porque tú quieres, está más que claro todavía que no les interesa a todos, ¿no? Nos pasó con la encuesta del uso del tiempo con enfoque de género que hicimos en la universidad. Respondieron 830 personas, de las cuales alrededor de 500, 600 fueron mujeres. Porque claro, ves una encuesta que coordina la mesa triestamental de equidad de género, entonces hay gente que dice, no, esto no es para mí. Y lo desechan cuando efectivamente esto lo que busca es que tengamos una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Entre hombres y mujeres, que sea más equitativa, equilibrada, etcétera. Entonces, bueno, hay harto que hay que seguir haciendo todavía. Bárbara, Alemka, pasa muy rápido el tiempo, la conversación había estado bastante entretenida a pesar del tema, que es muy serio, por supuesto. Pero antes de terminar, le habíamos puesto justamente la actividad como una de las consecuencias era no estar seguro en casa. Si mi casa no es un lugar seguro, ¿qué pueden hacer las personas, Bárbara? Si hay alguien que por ahí tiene algún conocido que sospecha que puede estar alguien atravesando por un problema de violencia de género, ¿cómo pedir ayuda en este tiempo? Sí, mira, yo creo que lo importante acá siempre es como también hablarle, como bien dices tú, Alex, al entorno de las personas que viven violencia en general, porque muchas veces esas personas, ¿verdad?, está como bien instalado de que no hay que meterse, pero si ya le he dicho no sé cuántas veces que deje su casa, que no sé, que se vaya y sigue ahí. Bueno, las personas siguen ahí porque tienen miedo, tienen vergüenza, no saben dónde ir, a lo mejor nadie les ha dicho ven para acá a mi casa, yo te recibo, ¿te fijas? Entonces yo creo que lo primero es estar siempre ahí con las personas que lo necesiten, ¿ya? Sea 1, 2, 3, 5 veces. Va a llegar un momento en que esa persona se va a atrever, ¿ya? Lo primero. Lo otro, bueno, que hay algunos mecanismos, ¿no?, que se han implementado, que está, yo les decía, el teléfono 1455, está el WhatsApp, mujer, voy a buscarlo acá y lo voy a mandar por el chat porque la verdad es que no me acuerdo el número. Y también yo diría que algo que siempre hay que tener en consideración, que frente a casos de riesgo vital, es decir, estoy en riesgo de vida o muerte, hay que llamar a Carabineros, al 133. O sea, hay que hacerlo y decir estoy en riesgo. ¿Cuándo estoy en riesgo? ¿Hay armas en la casa, por ejemplo? ¿Ya? O sea, tener claridad respecto a ciertas situaciones, ¿no? Y tener a mano siempre las cédulas de identidad, te fijas, si es que estoy con niños más chicos, con guaguas, tener a lo mejor una mochila con las cosas de emergencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental, recordar que también hay casas de acogida para las mujeres que son víctimas de violencia de pareja o expareja, en la región hay 4. Entonces siempre está esa posibilidad también, porque sabemos que hay muchas mujeres que no tienen dónde ir, ¿ya? Entonces lo importante es que aquí estén seguras y yo creo que eso es fundamental, así que recurran a las redes para poder estar a salvo. Súper bien.
En el caso Alemka, eso, en el caso de la disidencia. De la diversidad sexual y de género, la verdad es que es un poquito más complejo porque la agresión, la violencia, lo que hace inseguro muchas veces tiene que ver con el rechazo o la anticipación del rechazo, emocional sobre todo. Entonces es más difícil de identificar en uno mismo, en una misma, y que otros, esta red que hablaba Bárbara, pueda visualizar que se está generando ese riesgo o que se genera esta situación. Algunas cuestiones que me parecen importantes que se podrían hacer en esto, bueno, quienes son amigas, amigos, compañeros de trabajo que saben, conocen en su círculo a personas de la diversidad sexual y de género y que hoy en día están confinadas en sus casas, por lo menos, por ejemplo, acá en Santiago aún estamos en cuarentena, poner especial atención, y esto para todos y todas nos sirve, ¿no? De darse un momento en el día para llamar, para saber, preguntar cómo está, un WhatsApp, una mini reunión Zoom. Ya hoy en día todos tenemos acceso al menos a los 40 minutos de Zoom liberados, y también a las personas que se encuentran en este momento en casa, que son parte de la diversidad sexual y de género, que tienen la experiencia de estar en un entorno no seguro, de posible amenaza de agresión verbal o no verbal, o física incluso, aferrarse a las organizaciones civiles que están súper activas en las redes sociales, el móvil, Iguales, Rompiendo el Silencio, la OTD, etcétera, en Instagram, en Twitter, en los Facebook, ¿no? Que son espacios de las redes aquí funcionan mucho como de contención, ¿no? Hace una gran diferencia ver el Instagram del móvil mujer con algún mensaje o con algún dato. Se han hecho un montón de charlas, de conversatorios. Entonces buscar esos espacios de seguridad y también para aquellos que se sientan mal ya psicológicamente, así como lo puedan identificar, hay un punto en que uno necesita ayuda del otro, y en ese sentido están las redes de Todo Mejora y atreverse a buscar ayuda. Hoy en día están muchos psicólogos, psicólogas ofreciendo ayuda online, se puede recibir esa ayuda, esa contención, y no tengo yo aquí todos los datos, pero basta con meterse a internet, a buscar en las páginas, hay un montón de ofertas de atención psicológica de bajo costo, gratuita o de pago, dependiendo de las capacidades. Hay un punto en que, sobre todo en estas condiciones, tenemos que reconocer todos y todas, de mujeres, hombres, disidencias sexuales, heterosis, que vamos a necesitar ayuda probablemente de otros y otras, y profesionales, ¿no? Y entonces, porque había un llamado como mucho al autocuidado, y que está bien, y a la resiliencia, y a ser fuerte, enfrentar esta situación como con altura de mira, pero también es importante reconocer cuando uno ya no tiene más posibilidades de enfrentar la situación solo con quien lo acompaña, y pedir ayuda. Yo creo que eso es súper importante. Así es. Voy a mencionar rápidamente el WhatsApp Mujer que comentaba Bárbara, que lo tengo aquí a mano para quedar también después en el chat de la transmisión, más 569-9700-7000. Lo vamos a incorporar también en los comentarios de la transmisión para que quede ahí quienes vayan a ver el programa después de forma diferida. Sin duda, un tremendo tema, Bárbara, Alemka, el que hemos conversado hoy día. Hay muchas tareas pendientes en distintos niveles probablemente de la sociedad, pero sin duda que el aporte que cada uno y que cada una puede hacer también en este tema, desde la escucha, desde la empatía, desde cultivar relaciones más saludables, yo creo que también va a ayudar a combatir muchos de los problemas que hoy día hemos conversado, y que también alimentan muchas de las diferencias que hoy día también están súper vivas en nuestra sociedad, y que la pandemia también las ha exacerbado de manera bastante importante. Alemka, Bárbara, muchas gracias por acompañarnos hoy día en el Café Científico de la Universidad de la Frontera, y que estén muy bien. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Sí, muchas gracias, Alex. Nosotros nos vemos el 5 de agosto en el próximo Café Científico por Ufromedios y por la señal de Ufrovisión. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.